Los datos sobre salud mental en España son contundentes. 1 de cada 3 españoles sospecha tener o tiene diagnosticado un problema de salud mental, cifra que ha subido de manera constante en el último trienio. El desgaste en el trabajo o la soledad no deseada protagonizan las consultas para los adultos, mientras que para los más jóvenes, problemas de autoestima, presión académica, dificultad en el acceso al trabajo o a la vivienda son los principales desencadenantes, porque siempre hay un desencadenante. Con la protagonista de este íntimo dilema podremos poner nombre a una de esas personas que existen detrás de las cifras oficiales. Es trabajadora social, tiene una enfermedad mental grave que desvelará para darle visibilidad al final de la entrevista. Ha escrito un libro, La vida es vertical, donde pone negro sobre blanco su experiencia, exponiendo pasajes de su vida en la oscuridad. Se llama Mónica Menárguez y creo sinceramente que me ha regalado la entrevista de mi vida. Una entrevista con la que he fantaseado, no lo voy a negar, con algún tipo de reconocimiento en forma de galardón o distinción. Sin embargo, al terminar la edición de esta charla, he llegado a la conclusión de que el auténtico premio ha sido conocerla, hablar con ella y dar a conocer su historia. Mónica, nosotros recién nos hemos conocido, algo que no suele ser habitual en los íntimos Vilima, porque yo suelo entrevistar a personas con las que tengo cierta relación, pero alguien que sí es buen amigo, Maleso, Martín, me recomendó que te entrevistara. ¿Por qué crees tú que Martín, que has provocado tú, Martín, para que me diga, tienes que entrevistar a Mónica? Bueno, yo creo que es por puro afecto, por la relación que mantenemos, que quizá no es una relación diaria, pero sí que de cariño y de admiración, y es mutuo. Si él es hacia mí, yo también hacia él. Ah, bueno, pero despojándonos un poquito de la modestia, algo habrá visto, ¿no? ¿Qué crees tú que ha visto? Bueno, él me acompañó el día de la carbonería. Presenté el libro que tengo, aquí hoy, La vida es vertical. Y bueno, fue una mañana muy bonita, donde todo se desarrolló de manera muy natural. Se pudieron hablar de muchos temas que, siendo temas tabú, pues los pudimos pues meternos en el ajo sin ningún problema. Capearlos, ¿no? Exacto, sí. Y bueno, tengo la sensación de que ese día fue un buen día para todos, y Martín ese día tuvo que ver algo que le gustó para que te haya recomendado. Sí, me dijo que aunque es verdad que se hablaron de temas sensibles, se hicieron amenos y se hicieron incluso con cierto sentido del humor. Sí, ¿tienes sentido del humor tú? Bueno, el libro está todo basado en el humor, o escrito desde el humor, porque bueno, ya veremos que las historias que se desarrollan son historias dolorosas, que la protagonista tiene una enfermedad mental. Y para mí el poder escribir esas historias era únicamente si las podía hacer desde el humor. Si no, no. Y tanto es así que hay muchas historias que también son familiares que he dejado a un lado porque todavía no estoy en ese punto para poder hacerlas con humor. Una vez le preguntaron a Fernando Fernán Gómez si cada vez que escribía algo se estaba basando en sí mismo. Y decía que qué estupidez, que claro, que evidentemente. Claro. Hay mucho de ti, entiendo, en ese libro. Sí. El ¿Mucho? libro, ¿Todo? Todo no. No es un libro autobiográfico, es un libro muy personal, y a mí me gusta decir que es bastante honesto con mi realidad. Pero bueno, ahí hay ficción mezclada con la realidad. Ahora imagino a los oyentes de Íntimo Vilima
preguntándose cuál es tu realidad. Pero eso lo vamos a ir descubriendo Sí. conforme vayamos hablando. La vida es vertical. Yo cada vez que me imagino la vida, Mónica, me la imagino en horizontal. Las líneas de tiempo, Sí, cada vez que se representan Sí. gráficamente, incluso en los programas de edición, de vídeo, de audio, o cada vez que nos enseñan un cronograma, nos lo enseñan en horizontal. ¿Y por qué tú la ves en vertical? yo tengo una enfermedad mental, entonces la vida es vertical, es porque para mí la vida siempre ha sido empinada, ascendente, llena de obstáculos, una vida que cuesta, y la vida vertical está relacionada con unos versos de una poeta, Silvia Plath, que ella dice, soy vertical, pero preferiría ser horizontal. Entonces ella reivindica el poder tener una vida un poco más de descanso, una vida un poco más tranquila. Pero entonces el libro podría llamarse La vida es vertical o La vida es cuesta arriba, ¿no? Exacto, sí. Porque vertical podría ser hacia arriba o hacia abajo. Sí, sí, sí. En realidad, el libro, este título me costó muchísimo encontrar el título. Durante todo el tiempo que yo estuve escribiendo, había otro título en mi cabeza. Luego fue cambiando y para mí lo vi claro porque uno de los textos que están dentro del libro, que se llama La vida es vertical, habla precisamente pues de la enfermedad mental de la protagonista y de muchos sucesos que ocurren en la infancia. Y la vida es vertical empinada hacia arriba. Si vamos cuesta abajo, vamos peor todavía. Sí, ¿tú crees? Si vamos cuesta abajo... Es como sí, que te dejas llevar, ¿no? eh, Hay gente que le viene la vida dada, ¿no? sí, Si eres rico, heredero. sí. La vida como... Mm. A lo mejor no es frenéticamente hacia Mm. abajo, pero sí es plácidamente Sí, sí, sí. Sí, a favor de inercia, ¿no? sí, sí. En esas personas no pienso. Porque me da rabia. ¿Sí? ¿Te da rabia? Hay tantas personas que lo tienen tan difícil y en este momento no hablo por mí. Lo hablo también porque por mi trabajo conozco muchísimas historias de personas durísimas. Que encontrarme también con esta otra realidad que está fuera casi de todo, ¿no? Pues no suelo pensar en eso, pero me disgusta, me incomoda. Para los que no lo sepan, tú eres trabajadora social Sí, y trabajas en una organización no gubernamental trabajando a favor de personas en riesgo de exclusión o Sí. directamente en exclusión. Sí, exacto. Sí, sí, sí. Y cuando yo te he hablado de personas que la vida les viene dada, te da cierta rabia. Porque tú crees que ellos son felices per se o eso no da la felicidad. No creo que dé la felicidad, pero sí que te da un bienestar que cualquiera quisiera tener, ¿no? Si no estás preocupado por pagar el alquiler, si no estás preocupado por pagar las facturas, si no tienes ningún problema en ir y comprar los alimentos que tú quieres, bueno, esas preocupaciones siempre crean malestar en el matrimonio, en la pareja, con los hijos. Los hijos no pueden ir a la playa o a las actividades extraescolares, no lo puedes apuntar. Esta gente tiene una situación de comodidad que no tiene el resto. Que así encima no son felices para Sí, darle dos collejas, claro, ¿no? claro. Sí. Pero cualquiera podría entender que, bueno, que hay quien se permite el lujo de decir que el dinero no lo es todo, ¿no? Sí, es verdad, y el dinero no lo es todo, pero, bueno, como el que dice, no, ayuda bastante, ¿no? Hay una frase que dice que el dinero no hace la felicidad, que la compra hecha, ya Claro, directamente. claro, exacto. Sí, sí. ¿Qué realidades ves tú en tu trabajo y hasta qué punto te inspiran? Cuando yo escribo separo mucho mi escritura de mi trabajo, porque si no para mí sería un no parar, un círculo del que mi cabeza no sale. Continuamente me encuentro con personas que no pueden llegar a final de mes, que no pueden hacerse un padrón, que no tienen trabajo,
que no pueden pagar la excursión de un hijo. No siempre te vas a casa con estos problemas, pero a veces hay algunos problemas que resuenan más en ti que otros. Yo, por ejemplo, pienso mucho ahora en las personas que tienen ciertas o muchas dificultades para afrontar un recibo de la luz con una ola de calor. Sí. Y personas planteándose si ponen o no ponen el aire acondicionado, si se pueden permitir la subida de la factura de la luz ahora, durante estos meses, por ejemplo. Sí, sí. Y eso es una realidad que existe. Exacto. No es que yo me lo imagine. Claro. Y además, cuando trabajas en eso, la mayor parte del tiempo de tu día es ver a personas que están en esa situación. Y la realidad no es esa. La realidad es que la mayor parte de la gente, ¿no? Sí que puede hacer un día a día normal. Los amigos, la familia, normalmente sí que puede enfrentarse a estas situaciones. Pero al ser, en este caso yo, trabajadora social, todos los días, durante 8 horas, lo que veo son personas que están en una situación muy crítica. Nana del Caballo Grande, de Camarón. Esta es tu primera elección musical y tengo entendido que porque aparece en el libro, ¿no? Sí. Cuéntame por qué. La Nana del Caballo Grande es una canción para mí muy especial porque forma parte de la infancia. Esa nana que es infancia, que es arrullo, que es algo dulce, también presagia la muerte de un caballo que se niega a beber agua negra. Y hay un capítulo, un relato que es mi abuelo tiene los ojos verdes como camarón. Y ahí cuento lo que es mi primer acercamiento a la muerte en mi vida, que yo tendría unos 9 o 10 años, y muere Camarón. Recuerdo que en mi casa iba encontrando a alguna persona de mi familia, no veía a nadie, y estaban todos en el salón de la casa de mi abuela, mis abuelos, mis padres, mi hermana, todos escuchando la noticia de que Camarón había muerto. Conozco en ese momento una muerte popular, pero también la vivimos de manera especial. En ese momento se apaga la tele, se apaga la radio, que yo creo que es algo que se hacía en muchos lugares, antes sobre todo. Formaba parte del luto. Exactamente, era la forma de vivir el luto, sí, el respeto a la persona muerta, ¿no? Incluso cuando era un vecino. Exacto. Es decir, no pongas la tele, no pongas la radio, que va a molestar a la viuda o al viudo sí, que está ahora en su luto. Exacto, exacto. Yo recuerdo pues muchas escenas en las que iba en el coche con mi padre y antes se avisaba con un coche. Si fallecía algún vecino, había un coche que iba informando. Entonces mi padre ya apagaba la radio. 2 años más tarde muere mi abuelo. Y ahí conozco la muerte con dientes, conozco una muerte honda y profunda. Y luego en el relato de mi abuelo tiene los ojos verdes como camarón, también se hace referencia a esta canción, ya de una manera un poco más cómica, porque fallece mi abuelo, pasan los años y una tarde, y yo sigo siendo una niña, mi abuela dice: tu abuelo era un borracho. Yo miro a mi madre hace como que no pasa nada, yo estaba merendando y casi me atraganto, y miro a mi abuela y veo que ella se había liberado de un caballo grande, ¿no? Entonces yo sentía que mi abuela se había liberado, se había despojado, ¿no? Hemos dejado justo la conversación antes de que sonara la nana del Caballo Grande de Camarón.
de las personas en riesgo de exclusión. Yo me gustaría preguntarte, tú estabas hablando de tu infancia. Tu infancia no transcurre aquí en Sevilla, tú eres alicantina. Sí. ¿Cómo era tu mundo en aquella época? A veces, bueno, a lo mejor mi familia hasta se molesta, pero a veces si yo Se apaga en la relaciono... radio ahora. Sí. Si yo relaciono mi vida en mi infancia con una película, lo hago con Los Santos Inocentes. Vaya. Y yo soy de Orihuela, pero vivía en Los Arrabales, que era la huerta de la Vega Baja, que enlazaba la huerta alicantina con la huerta murciana. Una zona montañosa, de bancales por cultivar, de palmeras, naranjos, limoneros, donde todavía habían casas vacías, caminos rurales sin carreteras, sin alcantarillado, habían acequias, y en el coche mis padres entraban y salían porque no había una gasolinera, no había una tienda, no había una farmacia. Esa ha sido mi infancia, y luego con el contexto. Luego con figuras como mágicas, como es la figura del curandero, que cuando estabas malo ibas al curandero, no siempre, ¿no? No. Algo bastante usual en el Levante español. Es así. Pues al menos en mi zona es muy extendido, sí, porque además era algo de no solo en el sitio donde yo vivía, porque no era un pueblo, era como una aldea con muy pocos habitantes, pero también conocíamos curanderos, pues a lo mejor a unos 40 o 50 kilómetros hay un curandero que dicen que es muy bueno, tal, pues vamos a ir hacia allá, ¿no? Y bueno, era en aquel momento era la normalidad. ¿Y te ha curado un curandero alguna vez? ¿Algo? No. Pero te ha tratado. Pero me ha tratado, sí. Me ha tratado mucho, y a mi hermana también, y a mi madre también. Y bueno, se daban circunstancias muy... Sí, pero cuando has dicho que tu infancia, si tuvieras que vincularla a una obra, en este caso literaria y audiovisual como en Los Santos Inocentes, entiendo que del lado de los siguientes, exacto, ¿no? Sí. Toda mi familia y mis padres eran agricultores, y mi madre, como antes, pues cuidaba de la casa, ¿no? O guardeses, ¿no? Sí. Y entiendo que no es una infancia feliz, entiendo. Es una infancia feliz en tanto que no la puedes comparar con nada. Era la realidad que yo tenía. Las personas que conocía eran las que vivían en ese mismo lugar, y no podía saber cómo era en Alicante provincia, en Alicante ciudad, no lo sé. Éramos una familia extensa también, una familia unida, y con costumbres también muy, muy tradicionales. ¿Y tú te escapaste de ese destino que Sí, sería, sí. lógicamente, de generación en generación, pues que tú fueras la siguiente en Sí, ser... claro, yo cuento en uno de los relatos que soy la primera persona en estudiar en mi familia, en tener unos estudios superiores. Y entonces, bueno, de una manera un poco cómica, yo decía como mi abuelo decía, tú vas a ser presentadora de televisión, ¿no? Porque era como un techo de cristal, ¿no? A lo máximo que puede llegar, ¿no? Pues es aquí, habiendo estudiado, ¿no? Y bueno, y la vida sucedió de tal manera que ahora estoy aquí en otro lugar completamente distinto, que siendo Sevilla muy acogedora y no tan grande en relación a ciudades como Madrid, para mí sí que son
ciudades donde me pierdo. Pero que entiendo que a lo mejor si tu abuelo te viera es como si la niña se ha ido a Nueva York, ¿no? Exacto. Ha llegado a Nueva York. Sí, algo así, sí. ¿Y cómo era aquella realidad? Estaba llena de estrecheces, estaba llena de humillaciones, estaba llena... Porque cuando me hablas de los santos inocentes, si hay algo que se refleja perfectamente es la humillación del señorito al que está abajo. Luego hay muchas subtramas dentro, pero para mí la más evidente es esa. Sí, no, nosotros teníamos una vida normal. Yo recuerdo que mi padre durante una época le fue muy bien como agricultor, le fue cada vez mejor y luego tuvo una crisis y a partir de esa crisis en la familia económicamente todo fue a peor. Entonces yo sí que noto un cambio en la sequía, por ejemplo, del 92. En el 92 sufrimos una sequía que fue enorme y a partir de ahí se perdió la cosecha y entonces sí que notamos esa... Ya fue imposible remontar eso. Sí. Sí. Sí, es que siempre da pudor de hablar de los problemas de la familia económicos, ¿no? Porque a veces no solamente te repercute a ti solo, ¿no? Sino a la familia. Pero sí, después de esa época, después del 92, la situación se agravó. And that I see your darkness, and that I see your darkness, and that I see your darkness, and that I see your darkness. Did you know how much I love you? Here's a hope that somehow you can save me from this darkness. I See a Darkness, de Johnny Cash. Veo una oscuridad. Sí. ¿Tú has visto muchas veces la oscuridad? Sí. ¿Y cómo es? Bueno, cuando no puedes pensar, cuando todo es una nube negra, cuando todo pesa y no puedes diferenciar la realidad de lo que no es la realidad, lo que hay que hacer de lo que no hay que hacer. Y es luchar contra tus propios pensamientos. ¿Cómo se lucha contra tus propios pensamientos? Si hay algo que te está diciendo, de aquí ya no sales. Es muy complicado. Es muy complicado, pero mira, si puedo lanzar un mensaje de esperanza. Siempre se pasa, ¿no? Y el consejo que yo daría cuando estás en ese momento, que a mí no me valen los consejos en ese momento, porque ya empiezo a despegar de la realidad, empiezo a desconectar. Pero es que esperen un poco, que respiren, que esperen, porque quizá dentro de 2 horas o de 2 días la angustia está, pero no está tan intensa y tan presente. Entonces, si en mi experiencia puedo decir, bueno, algún consejo sería ese, el respira y espera. Espera que la angustia, esa sensación la vas a seguir teniendo, pero a lo mejor sí que puedes sobrellevarla. Ahora se está utilizando mucho en términos de salud mental el verbo transitar. No es lo mismo transitar por la oscuridad sabiendo que uno va a salir, porque puede ser algo eventual, sí, o como su propio nombre indica, transitorio, sí, que saber que de vez en cuando te va a tocar residir sí, en la oscuridad, que es lo que te ocurre a ti, ¿no? sí. Dentro de las enfermedades mentales están las enfermedades mentales graves, que no es algo que diga yo, porque yo entiendo que una persona que tiene una enfermedad mental ya es grave, ¿no? Ella es
bueno, algo que nadie quiere pasar por ahí. Pero hay unas enfermedades mentales que son graves porque no se curan, porque te pueden llevar a una discapacidad y porque te afecta a todos los planos, al laboral, al social, al emocional. Yo tengo una enfermedad mental grave y claro, yo no puedo decir cuando tengo una racha mala, yo no puedo decir, venga, que yo esto lo supero, ¿no? Y no vuelvo a estar aquí. Yo sé que voy a volver a estar ahí, lo sé. Y sé que, bueno, que no solamente no se cura, sino que la medicación que yo tomo amortigua, pero no hace que vuelvas a tener crisis. Yo creo que tú, yo o cualquiera que esté escuchando esta entrevista sabe que más tarde o más temprano le va a tocar pasar por el cuarto oscuro. Lo Sí. pasará mejor, lo pasará Sí. peor, estará más tiempo, estará menos tiempo, pero que pasa por el cuarto oscuro porque Sí. estamos vivos y nos pasan cosas y esas cosas que Sí. nos pasan nos afectan. Sí, sí. El problema es que en tu caso Sí. no tiene por qué ser algo que lo provoque, sino que lo provoca tu propio organismo. Bueno, exacto. Eso es una de las grandes diferencias. Está claro que por el duelo de alguien, lo normal es uno sentirse mal, ¿no? Entonces, lo normal es pues tener tristeza, estar decaído. Yo puedo tener una crisis y mi situación estar normalizada completamente. Y como dice, esto que viene, ¿no? Claro, no lo he visto venir. Sí. Sí. Y entiendo que habrás leído y que habrás estudiado mucho y te habrás tratado de informar mucho. Para el que no lo sepa, por ejemplo, yo, ¿eso qué es? ¿Químico? ¿Forma parte Sí. de cómo trabaja tu cerebro o qué? Sí, es químico. La enfermedad se hereda, ¿no? Es a nivel genético, se hereda. Lo que pasa es que la enfermedad no la tienes desde que eres un bebé. La tienes latente y puede explotar por muchos motivos, ¿no? Pero puede ser que tú tengas toda una vida en la que la vida te vaya bien o que puedas superar pues todas las estrecheces que puedas tener y puede ser que no, puede ser que vivas una situación, por decir, Traumática. exacto, sí. Que detona. Exactamente, porque el cerebro de la persona con trastorno mental grave es más vulnerable que el de una persona sin ninguna enfermedad. Dices que tu enfermedad mental es hereditaria Sí, y que esa enfermedad mental está como latente hasta que llega algo y la detona. En tu Sí. caso, ¿qué fue lo que lo detonó y a qué edad? pues mira, a mí me diagnostican la enfermedad con unos 25 26 años, pero yo ya empiezo a notar cosas raras, ¿no? Pues sobre todo en la adolescencia, pero no llego a ir al médico. Hay varias situaciones que para mí son muy duras, Uh-huh. que es lo que hace que detone. Y te voy a contar una de ellas que es la menos dura, pero bueno, la comparto contigo. Con 23 o 24 años yo trabajaba en un centro de menores, en un piso tutelado de chicas adolescentes. Uh-huh. Yo era educadora y además pues de los informes, gestiones y demás que hace una educadora, yo lo que hacía era cuidar a las chicas. Las llevaba al médico, tenía tutorías, celebraba los cumpleaños, lo que es una vida en una casa. Estuve así 2 años. Incluso me planteé el iniciar un proceso de acogida con una de las niñas porque tenía un vínculo muy estrecho con ella. No era solamente un trabajo.
Al pasar los 2 años, yo había estado cubriendo una excedencia de una persona que vuelve después de 2 años. Y entonces yo salgo del trabajo, ¿no? Termina mi contrato. Y entonces yo viví varias situaciones. Por un lado, que yo me quedaba sin trabajo, me quedaba sin una rutina, que para mí es muy importante el mantener una rutina, unos horarios, una salida de casa. Y en el trabajo, con una situación compleja que no conseguía encontrarle una explicación, que era estas niñas que las han abandonado una vez, ahora se quedan con quien es su persona de referencia desde hace 2 años, con las que nos hemos reído en el sofá, han llorado, me han contado si les gustaba algún chico, todo durante 2 años. Y yo ya no aparezco más por el piso. Entonces eso a mí me costó mucho asimilarlo. A partir de ahí yo dejé de salir de casa poco a poco. Empezaba saliendo, compraba el pan, como no tenía tampoco ninguna obligación. Compraba el pan, entraba a casa, hasta que dejé de salir completamente de casa. Y así estuve como 2 años sin salir de casa. Y entonces a los 2 años tenía como un mundo tan interno, no había nada afuera y no me interesaba nada de lo que había afuera. Todo estaba dentro de mí, que desconecté de la realidad. Y ahí tuve mi primera crisis. Eso junto con muchas otras cosas que también pasaron. La salud mental y el mundo laboral van muy cogidos de la mano, ¿no? Cuando ir a trabajar supone un camino hacia el cadalso, es que algo estamos haciendo mal, ¿no? Sí, sí. Vale que trabajar, tener una obligación, eso es mejor estar en un chiringuito, obvio. Pero aportar a la sociedad, producir, desarrollar, eso no debería ser algo tan traumático, ¿no? No debería de ser. Creo que hemos llegado a un punto de estrés tan alto, donde hay una exigencia fuera de serie. Las condiciones se mantienen, los horarios no mejoran, los salarios no mejoran y sin embargo cada vez hay más objetivos que cumplir. Y todas las facturas son más altas. Exacto. Sí. Que tomen nota los sindicatos. Sí. Si es que existen, perdón, si es que nos están escuchando. Y luego estaba el otro asunto, es que tu enfermedad mental, a la que por cierto no sé si la vas a querer nombrar o no, sé que hay muchos colectivos que cuando al cáncer en los periódicos le llaman ha muerto de una larga enfermedad, dicen, ¿por qué no le llaman cáncer? Claro, ¿no? claro. ¿Por qué no les ponen nombre y apellidos, no? Bueno, no sé si tú vas a querer ponerle nombre y apellido, será cuestión tuya. Y tenemos tiempo para resolverlo todavía. Vale. Pero tu enfermedad es genética. Sí. Y hereditaria, por ende. Sí. Pero tú tienes un hijo. Sí. Cuando tú te quedas en estado, sí. ¿tú sabías que tenías la enfermedad? ¿Y que eras portadora de esa enfermedad? No, no. Y te lo desarrollo. Se dio una casualidad y es que yo una mañana me hago el test de embarazo. Mi pareja y yo buscábamos tener un hijo, ¿no? Desde hacía meses. Me quedo embarazada y por la tarde tengo una cita con un psiquiatra. No es un psiquiatra que me estaba atendiendo, era un psiquiatra privado, nos conocíamos poco. Pero después de la sesión, él me dice, no puedo especificar más, pero tienes un trastorno mental mixto grave.
tienes que empezar con medicación. Eso fue una tarde y yo por la mañana me había dado la prueba de embarazo positiva. Entonces le dije que no podía ser y el embarazo lo pasé sin medicación y hasta que di a luz después. Y la pregunta viene rodada. Sí. ¿La quieres responder o te la hago? Házmela. Hombre, jugando al juego de las ucronías en honor a Gonzalo Rivas y a Mercedes Milá, que hace pocas semanas descubrió la palabra ucronía. Sí, lo escuché. Si hubieras sabido tu condición, ¿hubieras buscado un hijo o una hija? Sí. Sí. Mira, cuando yo tengo un conocimiento de mi enfermedad. Por ejemplo, cuando yo vine a Sevilla, que yo ya tenía mi enfermedad diagnosticada desde hacía años, aquí me mandan a la URA a un taller con más gente para que yo conozca mi enfermedad. Era un taller de psicoeducación, porque pasaba el tiempo y yo no sabía ni de qué iba mi enfermedad. No sé. Entonces, bueno, con desconocimiento se hacen muchas cosas, con frialdad te puedo contestar, pues, bueno, pero es que no, emocionalmente no te puedo decir que no tendría a mi hijo porque es lo mejor que me ha pasado en la vida. Es lo mejor y espero que él sea feliz y yo estaré a su lado para intentar garantizar de alguna manera que él pueda llevar una vida buena. ¿Y él está al tanto? Sí, eso me costó muchísimo. Hay un relato aquí en La vida es vertical que empieza en el momento en el que mi psicólogo Antonio ya empieza a insistirme en que debe mi hijo enterarse de mi enfermedad porque puede ver algún comportamiento extraño que él no entienda. Y entonces aquí, pues, con esa parte de humor, relato cuando le digo a mi hijo, tengo una enfermedad, está en la cabeza, y mi hijo me dice, mamá, eres retrasada. Y pasó así, porque era pequeño, ¿no? Y fue como un momento de romper la tensión y poder sobrellevar esa conversación. Pero desde que era muy pequeño, desde que tenía 7 años, a mí me parecía que era muy pequeño. Me decían que tenía que decirle a mi hijo mi enfermedad. Y a mí me apenaba muchísimo. Y digo, un niño tan pequeño, que su madre sepa que tiene una enfermedad. ¿Y por qué? No, si yo estoy intentando que él no lo vea. Lo estoy intentando controlar. Y pasaban cosas, claro, como el verme siempre tomar pastillas, ¿no? Y preguntarse por qué mi madre toma pastillas todos los días. O que yo estuviera en el hospital ingresada y que no me viera en unos días. Bueno, finalmente se lo dije. Y bueno, lo encajó, lo entiende, lo comprende y ahora tiene como más, no sé cómo decirlo, pero que está más preparado emocionalmente que cualquier otro niño, ¿no? Entiendo. Entre otras cosas, me imagino que una de las preocupaciones tuyas debería ser también prepararlo, ¿no? Prepararlo para cualquier tipo de desenlace, porque tu enfermedad mental te ha llevado a provocarte daño. Sí, pero eso es demasiado fuerte para decírselo. No para decírselo, pero al menos para que más tarde él pueda hilar, ¿no? No. 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 Eso es tan fuerte el pensar que alguien a quien tú quieres se hace daño.
es para que te estalle la cabeza, ¿no? Si yo pienso que algunas de las personas a las que quiero han podido hacer lo que yo he hecho, no sé, tendría tanta rabia, tanta rabia. Y ¿Te preocupa eso? respecto a mí, No, respecto a mi hijo, bueno, es que hay cosas que no puedo pensar, que son más grandes que yo. No. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour. La vie en rose, de Edith Piaf. Bueno, esta es tu tercera elección musical. Sí. Y aquí se atisba algo de esperanza, ¿no? Sí. ¿Por qué? Sí, en la canción anterior, que era Yo he visto la oscuridad, hablábamos de una película en blanco y negro. Ahora hablamos de una película en rosa, ¿no? Con mi hijo llega la vida en rosa. Y todos los recuerdos que tengo divertidos, alegres, felices, son junto con mi hijo. Y la crianza, que fue una etapa dura, por tener una enfermedad mental, porque me quedo sola a los pocos años de nacer mi hijo. Sin embargo, mi hijo vino para acompañarme y darme alegrías y darme momentos felices. Cuando pienso en estar con una persona con la que me encuentre bien, estoy con mi hijo antes que con cualquier otra persona. Y tengo un vínculo con él muy, muy estrecho, que yo sé que esto lo dirán muchísimas madres, pero yo tengo un vínculo muy estrecho y yo sé por qué. ¿Y lo quieres compartir? ¿Cómo? ¿Y lo quieres compartir? ¿El por qué? Bueno, yo he estado y me he sentido sola durante mucho tiempo, muchas veces. Cuando di a luz, que sí es verdad que tuve un embarazo bueno, en cuanto di a luz tuve de nuevo una crisis. Y no fue depresión postparto, ¿no? No, y no fue depresión postparto, no. Y estaba sola. Y que era una realidad, no es que sí, te sintieras sola, que lo estabas. Sí, sí. Y mi hijo siempre ha sido el motivo para mí cuando todo deja de tener sentido, cuando ya no hay nada. Mi hijo está ahí y yo siento que tengo que ser una madre responsable y estar con él. Por eso él es mi motivo. ¿Y no te preocupa ser una madre por esa razón sobreprotectora? ¿Te lo has planteado? Es verdad que a mí los médicos me dicen no tienes que vivir por tu hijo, ¿no? Tú tienes que vivir por ti. Eso lo entiendo. Lo entiendo, pero a veces en el día a día hay muy pocos intereses para mí. Es la relación que tengo con mi hijo. No sé si es la mejor o no. Tampoco soy especialista en que me salgan las cosas bien, ni en saber cómo se hacen las cosas bien. Pero tengo una relación de amor con mi hijo y tampoco me considero una madre sobreprotectora.
yo tengo un afecto que es infinito y luego hay una parte que es pedagogía, ¿no? Que yo creo que esto lo compartimos todos los padres. Los queremos y bueno, pues hay límites, hay normas, esto puedes hacerlo, esto no, esto te lo puedo comprar, esto no. Y yo creo que he encontrado el equilibrio, pero bueno, vete tú a saber. Happy Together de The Turtles. Una canción muy optimista, ¿no? Para mí, ¿no? Yo en general, yo la tengo dentro de una lista de una de mis listas de Spotify que se llama Optimista, que es cuando me quiero despertar con cierta vitalidad. Tengo ahí una serie de canciones de buen rollo. Sí. Y esta es una de esas canciones. Sí. ¿No? Sí, Antigua sí. ya. Sí, es antigua, pero... Y suena antigua, pero mola muchísimo. Sí. Esa canción además se nombra en el libro. El libro tiene un relato último que está dedicado a mi pareja, a José, y es el único relato dedicado. Habla del amor romántico, pero también habla del amor en general y es un relato esperanzador. Por eso quería terminar el libro, porque una de las cosas que me pasaban es que el libro se termina, pero ¿cómo se termina si mi vida sigue? ¿No? Entiendo. Y entonces este relato, que es un relato surrealista, que me servía para poder acercarme de una manera divergente a lo que era el amor, está dedicado a mi pareja actual y espero que por muchos años. De tu pareja hemos hablado una conversación previa que Sí. hemos tenido tú y yo. Sí. Y es algo más que tu pareja, ¿no? Sí. ¿Qué es? Bueno, él me cuida, pero no como una mujer puede decir de su marido, o al contrario, el marido puede decir de la mujer. Bueno, yo creo que toda persona con una enfermedad grave necesita alguien que sea más cuidador. A mí la palabra pues me vale, pero por otro lado me hace sentir mal. No me gusta. Hay una parte y que sí que quiero defender de las personas con enfermedades, ¿no? Que podemos llevar una vida independiente y autónoma. Yo soy la persona que se encarga de ir a mis citas médicas, de ir a la farmacia por la medicación. Me tomo la medicación todos los días, nadie me la tiene que dar. No me opongo. Tengo una rutina muy estricta en mi vida diaria. Una higiene del sueño, porque tengo trastornos del sueño. Una alimentación, porque enseguida lo que caen son las rutinas. Dejo de comer, dejo de dormir, Y luego está José, que tiene un papel, bueno, muchas veces difícil. Por un lado, él es el que me observa y es el primero que ve si yo empiezo a funcionar de una manera un poco diferente. Si yo empiezo a hablar más de la cuenta o hablo muy deprisa, paso mucho tiempo en la cama o no necesito ni siquiera dormir porque me siento fuerte y no quiero dormir. Cualquier cambio, él es el que está ahí y debería de dar la señal de alarma. Como un sensor. Sí, exacto. Y bueno, luego está cuando tengo una crisis. Si tengo una crisis y estoy en el hospital o estoy en casa, en la cama, la persona que se encarga de cuidar de Gael, él es él completamente, ¿no? Que además no es su hijo.
No es su hijo, no es su hijo, Biológico. pero no es su, exacto, no es su hijo biológico, pero en esta ocasión, en nosotros, para Gael es su padre y lo llama padre, y para José es su hijo porque están desde que Gael era muy pequeñito, muy pequeñito. Y entonces sí que somos una familia, ¿no? Que mi hijo acepta lo que le dice, ¿no? Lo que le dice José, porque para él es su Pater padre. autoritas, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Bueno, entonces en ese caso él se encarga de todo lo que yo me encargo durante el tiempo que me encuentro bien. Y luego es que aunque no tenga crisis, mi ánimo fluctúa. Y esto sí que puede ser como lo que tú estabas diciendo, que a mí también me puede pasar, ¿no? O le puede pasar a mucha gente. Un bajón, ¿no? Pues, pero mi ánimo fluctúa y a lo mejor tengo muchas ganas de llorar y no sé por qué. O me meto en el cuarto porque no me encuentro bien, ¿no? Entonces se dan situaciones, ¿no? Pues que a lo mejor no se dan en un hogar de manera diaria. Entonces tiene una responsabilidad que espero que yo le aporte muchas cosas. Justo te iba a hacer esa pregunta. Tú que me vas conociendo ya, por lo que veo. Que no me gusta nunca quedarme con la duda. Porque si para una pareja, digamos, entre comillas, normal, Sí, sí. donde no hay un cuidador y un cuidado, por así decirlo, ¿no? Una ruptura es traumática, Sí. no me quiero imaginar cómo podría ser, y espero que no ocurra nunca, cómo podría ser una ruptura de un tipo de pareja así. Y no sé si tú te lo has planteado. Pues yo me separé del padre de Gael, del padre biológico de Gael, de una manera dura. Y Sí, porque te dijo una frase que todavía resuena en tu cabeza, ¿no? sí, me dijo muchas, pero hay una frase que resuena mucho en mi cabeza. ¿La Sí. quieres compartir? Él me dijo muchas cosas, pero yo la que recuerdo de todas ellas es solo quiero estar con una persona que no tenga una enfermedad mental. Y fíjate que yo eso no lo puedo cambiar, ¿no? Como si le dicen a alguien, tú eres muy alto, no quiero salir contigo que eres muy alto, o muy bajo, no puede cambiar, pues yo tampoco. Esa ruptura para mí fue muy dolorosa. Sin embargo, tengo la experiencia de que la superé, de que el tiempo pasa y las vidas se rehacen y se crean nuevas redes y nuevos vínculos y la vida piensas que es de una manera y a lo mejor en un año estás en otro sitio y no. Entonces, por una relación, por romper una relación, no. Luego pueden darse, bueno, a ver, no quiere decir que no me vaya a importar que termine la relación, ¿no? Por supuesto que me importaría que mi relación terminara. Quiero decir que en vuestra pareja hay un componente más, aparte del romanticismo. Quiero decir, él, aparte de tu pareja, es algo más. Sí. O sea, no estarías perdiendo solo a tu pareja, por así Sí, decirlo. sí. Y ese escenario lo has contemplado. No sé, yo creo que dado el caso, tendría pues que vivir sola con mi hijo y buscarme apoyos y apoyarme en este caso con amigas o con amigos o con otras personas. Pero dado el hipotético caso, ¿no? Que no. Realmente no te estoy haciendo la pregunta porque quiera ponerte en un supuesto doloroso. Sí, No sí. van por ahí los tiros.
Los tiros van más bien por el hecho de que vivimos en una sociedad en la que si no es por el apoyo y el entramado familiar, es muy difícil que personas con discapacidad puedan salir o resultar autónomas dentro de una vida cotidiana. Y me da la sensación de que ahí podríamos hacer una crítica al estado del bienestar, que es algo que llaman y que yo creo que todavía no lo hemos palpado Sí. ninguno, ¿no? Es decir, José en este caso está haciendo las funciones que debería estar haciendo a lo mejor un profesional. Sí. Sí. Una persona de ayuda a domicilio, Por ejemplo, que no sé si a mí te correspondería, ¿no? Exactamente, no lo sé. No, exacto, no lo sé, sí. Pero no sé. No sé, a mí me gustaría imaginar que podría vivir con mi hijo a solas y con que el apoyo pues se desviaría hacia otras personas. Claro. Eso es lo que me gustaría pensar. O que tú continuaras con tu vida con José, pero que José no se atribuyera Bueno, también. más Exacto. obligaciones que las propias de ser pareja tuya y de cualquier otra pareja. Claro. O que a lo mejor no mantenemos la relación, pero sí que él quiere seguir como ese apoyo y no separarse completamente, ¿no? Yo tengo que darle la razón a Maleso. Él me recomendó que charlara contigo y que tuviéramos esta conversación en Íntimo Grima, y ha sido un viaje maravilloso. Nos quedan segundos. ¿Tú le quieres poner nombre y apellido? Sí, está bien, no importa. Yo tengo trastorno bipolar y bueno, y en ocasiones se puede también unir con otros tipos de crisis. Pues esperemos que las personas que nos hayan podido escuchar, que también lo padezcan, pues se hayan sentido reconocidos, no se sientan solos, porque a lo mejor unas veces uno se siente solo en esto, ¿no? Y yo te doy las gracias por haber aceptado y por haber elegido este espacio para salir de tu particular armario. Una Sí. expresión horrorosa, pero Sí. bueno. Por desdramatizar también un poco. Sí. Ha sido un placer, Mónica. Gracias a ti. Gracias por hacerlo fácil.